Buenas tardes, hoy es jueves y tenemos ante nosotros la gran aventura de leer. En la aventura de leer nos acompaña hoy Hortensia Búa. Hortensia a mí me sorprendió muchísimo porque tiene una obra dedicada nada más y nada menos a la gigantesca figura de María Moliner. Quienes escriben y muchas personas que no escriben saben perfectamente que sin María Moliner no se podría escribir igual. Hortensia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ángel. Solamente una cosita. Es que mi madre se queja si no dices Hortensia Búa Martín, el segundo apellido. Pues ningún problema. Por lo Hortensia demás, Búa Martín. fenomenal. Y saludamos a tu madre. Venga, Un gracias. saludo. Perfecto. Pues encantada, encantada de estar contigo, Ángel. Yo tuve el Bueno, gusto de conocerte en una feria del libro ¿de qué en pueblo era? No me acuerdo el pueblo. sí, para Cuellos del Jarama, en Para plena Cuellos del pandemia. Jarama. En plena Tu libro me pandemia. encantó, que tú tienes un libro estupendo, te Sí, quiero decirlo, porque estamos en la aventura de leer y yo he leído tu libro y me encantó, sobre Sánchez Brid, que fue un hombre zaragozano, si no recuerdo mal, igual que María Moliner, precisamente, sí, sí. que hizo muchísimo por salvar a los judíos, en la época en que los mataban, en que los llevaban a campos de concentración. Ese libro tuyo me encantó, porque además lo enfocas en el sentido de la mujer. Me parece que el título se Sí, sí. llamaba. ¿Cómo era el Sí, título? ¿Recuerdan? que Era. haces muy bien en evocarlo porque yo recuerdo que en algunas dedicatorias que he hecho del libro añadí unos versos que decían, dos holocaustos sufría cada hija de Israel. Uno porque era judía, otro porque era mujer. Yo que. Indudablemente, las mujeres en las guerras sufren siempre el acoso de los contendientes, pero las judías en este caso sufrieron dos acosos. Uno porque eran, Sí, lógicamente, la raza maldita para Hitler y sí. otro porque eran mujeres, con lo cual, pues sufrieron doblemente. Pero bueno, estamos aquí para eso. Estamos aquí porque, según el Observatorio de la Lectura del Ministerio correspondiente a la Cultura, dice que en España el 36,6% de los españoles declaran no tener ninguna intención de leer libros. Decía Mark Twain que quien no quiere leer sabiendo y no quiere leer, no tiene ninguna ventaja sobre los analfabetos que no saben leer. ¿A ti qué te parece esto? Pues que estoy totalmente de acuerdo con Mark Twain, totalmente de acuerdo. Yo lo que diría es que sí que se lee, porque si vas en el metro yo veo a gente, pero con su celular, con su móvil. O Ajá, sea, se lee a través del móvil. Es decir, y algo puede llegar, porque en el móvil a veces te mandan cosas, te mandan enlaces y algo, o sea, algún goteo puede llegar. Yo quiero ser optimista en este sentido. O sea, yo quiero ser optimista. Yo creo que cada época tiene sus lecturas y desde luego yo sí que veo de vez en cuando, minoritariamente, claro está, alguna persona. Antes sí que se veía gente en el metro leyendo, ¿eh? Yo he visto hace unos años, hace a lo mejor, pues a lo mejor 10, algo así, sí que la gente leía en el metro. Iba la gente con su libro. Ahora, sin embargo, yo hago un estudio, dedico a mirar a la gente, porque yo como escritora me fijo mucho en la gente, y entonces veo que la mayoría está con su celular, y la mayoría viendo imágenes, venga a mover los deditos y tal. Pero efectivamente, vamos a ser optimistas. El WhatsApp se escribe, la gente escribe mucho WhatsApp y la gente lee. Bueno, vamos a ver, ya digo, vamos a tener un punto de optimismo en esto. venga. Es decir, es posible que libros enteros o tratados y tal, novelas, pero bueno, se lee, se lee, se lee. A ver si el ministerio correspondiente subvenciona también la lectura y ya le damos un impulso. ¿Qué presentaciones tienes, María Hortensia? Martín, perdón. Gracias. Está hablando de Pues María mira, Molina. Sí, lo primero, muy precisamente mi última novela, a ver si la encuentro por aquí, mi última novela se llama El último tren. Aquí El está. último tren. El último tren es mi última novela. La presenté, recientemente la presenté en el Ateneo de Madrid Ujú, y me la presentaron dos psicoanalistas que pertenecen al grupo de psicología de la Ángel Garma del Ateneo, ujú. porque ellos realmente me sirvieron de ayuda, porque os cuento, no os voy a destripar la novela como no es normal, pero vamos a ver, se llama El último tren porque fue el último tren para una serie de personas, más de cerca de 200, que no llegaron a su destino aquel fatídico 11 de marzo de 2004. Estamos Hace hablando justamente en este año del 2024, hace terrible 20 años. 11M, sí.
Entonces, por eso se llama El último tren. Pero bueno, tiene también otros significados. Quien se lea la novela podrá verlo. Entonces, este libro lo he presentado, como digo, en el Ateneo, lo he presentado también en Toledo, en la librería Taiga, que es una librería de mucha raigambre literaria. Tuvo un premio a Librería Literaria de España. Y bueno, precisamente este miércoles, que creo que fue ayer miércoles 21, también lo he presentado en la Biblioteca José Hierro, lo he presentado también en la Biblioteca Gloria Fuertes y próximamente también voy a hablar de él con un grupo de lectoras también en la Biblioteca Gloria Fuertes. Estoy muy contenta con el resultado, o sea, con la acogida de este libro, porque está teniendo muy buenas críticas, los lectores me han hecho muy buenas críticas y estoy muy contenta. Me preguntas, ¿qué me preguntabas sobre él? ¿Me has preguntado algo Que que no no, que quieres? las presentaciones de tu obra, que cómo van, pues me parece perfecto, lo has hecho maravilloso. Yo tengo ese libro, Sí. sí, porque me lo ha mandado la autora, precisamente. Ah, muy bien. Y estoy ahí con el extranjero ese de nombre raro, ahí esperando en la andén a ver qué pasa. Sí, bueno, es que realmente este libro, si queréis os leo justo el epílogo, para que veáis un poco, Per- porque el epílogo no destripa nada, el epílogo te dice un Perfecto. poco, en el epílogo yo digo, esta novela quiere ser mi humilde homenaje a los hispanistas, a todos esos hombres y mujeres expertos conocedores de nuestra lengua y de nuestra literatura, que desde prestigiosos departamentos de español en universidades de Estados Unidos como Princeton, Harvard, Louisiana, Chicago, Stanford, Pensilvania, Wyoming, Virginia, Maryland, mediante clases, debates, seminarios, conferencias, congresos, publicaciones, han logrado que el español se haya convertido en un idioma vital en Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces me he inspirado para algunos capítulos en Américo Castro, que habla de Cervantes. Es decir, que hago un homenaje a los hispanistas porque precisamente mi protagonista es un americano, Arthur Kimball, que llega a España en el año 1969, cuando el hombre llega a la Luna, él llega a España y va a Salamanca. En Salamanca él estudia precisamente a los clásicos españoles, la lengua española, ahí se enamora, ahí conoce a una mujer con la que se casa después y los personajes, a continuación digo que los personajes de esta pequeña historia, digo también en el epílogo, son totalmente ficticios, ¿eh? A excepción de la joven que subió al tren en Alcalá de Henares. Hubo una joven que subió al tren en Alcalá de Henares, que esa salió en todos los periódicos porque la prensa española tuvo el gran acierto de publicar una foto de todos los que murieron con una pequeña biografía, muy pequeñita. Esta fue una joven que subió al tren a Alcalá de Henares y que iba leyendo precisamente un libro de Harry Potter. A mí me conmovió esa lectora. Estamos hablando de leer, pues la aventura de leer. Pues esta enfermera iba leyendo un libro de Harry Potter. Y entonces, bueno, entonces yo a través de ella quiero recordar a los cerca de 200 seres que no tuvieron la fortuna de llegar aquel día a su destino y a los supervivientes para los que la vida ya no fue la misma desde ese día. Entonces, eso aparece en mi novela como telón de fondo y la da título también de alguna Sí, sí. manera. Pero luego, bueno, hay otras historias, las historias ya de los que aparecen, mis personajes ficticios. Uno de ellos es Arthur Kimball, efectivamente. Sí, ¿Ya? el nombre raro que decía yo. El del nombre Sí, raro, sí. Arthur Kimball. Arthur Sí, sí, Kimball. tiene un nombre americano, es un nombre, efectivamente, este hombre llegó en el año 69, pero era tan amante de todo lo español, se enamoró de una española y a partir de ahí, pues vivió en España, tuvo la hija en España y luego por una serie de circunstancias, que hay que leerse la novela para entenderlas y para saber cuáles son, a la hija la manda a Estados Unidos. Pero lógicamente, cuando después de este accidente del padre, el padre sobrevive, lógicamente, porque si no, no habría novela, pero realmente él en el tren va dormido cuando acaece esta explosión, digamos, él va dormido. Y es despedido a través de una ventanilla, es despedido al exterior, pero sufre una conmoción tremenda. Entonces, después de esa conmoción, está un mes en estado de coma. Y luego, a partir de ahí, pues despierta y se va recuperando porque tiene todas las costillas rotas, tiene un montón de huesos, incluso una mano la tiene prácticamente perjudicada, que él, como es tan amante de Cervantes, piensa que le ha pasado como a Cervantes el Lepanto, ¿no? Que también alguna mano la tiene perjudicada.
O sea, que Solo él ante falta que cualquier escriba el niño, Quijote. sí, aprovecha cualquier, porque los hispanistas son muy amantes de nuestros clásicos. Sí, sí, sí. Esto es, y Cervantes es un icono de los hispanistas. Y hacen cantidad de estudios sobre Cervantes. Y en Increíblemente, Japón, y tienen en Japón. publicaciones de Cervantes en estas universidades. Yo he tenido acceso a algunas de ellas. Y es increíble las cosas que se publican sobre nuestros clásicos. Conocen mucho mejor estos estudiosos del español a nuestra literatura, a nuestros clásicos, que nosotros mismos. Muchísimo mejor. Y por eso este libro, aparte de todo este título y de todo este episodio que yo rememoro, es un homenaje también a los hispanistas y por eso este protagonista mío americano. Bien. Y bueno, pues de la novela no sé qué más puedo decir, si se te ocurre No te preguntarme algo. preguntes que yo te pregunto. No te voy a preguntar por qué el título, porque ya lo has explicado, pero ¿hay algo de autobiográfico en esta obra? Bueno, de todas las obras, de todas las novelas que se escriben, los que las escribimos somos los padres de la criatura. Entonces es lógico que los hijos, aunque sean los hijos literarios, se parezcan en algo a la madre, digamos. Sí, sí. Pero no, realmente yo he querido meterme en la piel de otros personajes, y que es lo que yo intento hacer cuando escribo. O sea, por supuesto, tiene que haber algo mío, porque soy yo la que cojo la pluma y escribo, porque yo al principio Sí, escribo con pluma, luego ya lo paso a la tecla, pero al principio yo escribo con pluma. sí, Y sí que efectivamente tiene que haber algo mío, algún gen mío tiene que haber ahí, sí, sí, pero yo sin intento duda. meterme en la piel de los personajes que invento y a los que añado cosas de personas que conozco, de personas que he conocido, de profesores míos, porque yo estudié filología inglesa en la Complutense de Madrid. Ujú, Entonces, bueno, pues he tenido contacto con anglófilos, claro, tanto con ingleses como con americanos. Bueno, entonces, lógicamente, algo de... Y luego, además, aquí cuento la historia de Arthur Kimball, su niñez, cuento cosas de Estados Unidos, cosas en las que me he inspirado en gente que he conocido, lógicamente. O sea, que yo intento, digamos, ser una especie de, pues yo no lo sé, como de alguien que vuele a otros universos y se meta en la cabeza y en el sentimiento de otras personas. Eso es lo que yo intento cuando escribo. Porque, perfecto. Una cosa, el- cuando Arthur Kimball me sonaba, había un personaje en la serie de televisión americana de ciencia ficción que decía, los invasores, Richard Kimball los ha visto. ¿Qué ve ese Kimball con el otro Kimball? había un Kimball, ay, pues no lo conocía, no sabía yo. Los invasores, Richard Kimball los ha visto, decía. Pues bueno, Que Kimball viene es a un los apellido muy americano. invasores. De hecho, Kimball era el apellido que tenía mi profesor de historia de los Estados Unidos Es en siempre ya filología. autobiográfico en una novela, siempre, siempre. Claro. Entonces, bueno, pues Perfecto. vas cogiendo cosillas de por ahí de tu Sí, vida. sí, sí, Entonces, descubriendo, Kimball descubriendo. no se llamaba Arthur, ¿eh? Arthur no. No, no, pero Pero Kimball no me sí. acuerdo cómo se llamaba de nombre, pero Kimball era el señor Pero Kimball. Kimball Mr. sí. Kimball, lo llamamos Mr. Kimball, Kimball, era Kimball. nuestro profesor de historia de Estados Unidos. Ujú. Vamos a la siguiente pregunta. Decía Mariano José de Larra, el genial poeta romántico del pasado siglo, que escribir en España es llorar. Bueno, él decía en Madrid, pero vamos a Mm, extrapolarlo a toda España, porque mm, lógica escribía en Madrid en el español del entonces, de 1800, mm. no Sí, el recuerdo siglo si fue, XIX, vamos a 36, poner. siglo XIX, siglo XIX. Y claro, ¿qué te impulsa a ti a escribir? Porque tú no escribes para llorar. No, bueno, yo creo que en cada época tiene su contexto. Yo creo que en la época de Larra esa frase estaba muy acertada y probablemente él lo sentía así y lo veía así. Yo pienso que ahora no es así, ¿eh? Yo quiero ser optimista. Bueno, para mí tampoco escribir, yo no puedo vivir de la literatura, lógicamente, porque tampoco escribo tanto, tampoco soy un poco una escritora un poco aficionada, soy un poco una escritora de petit comité, digámoslo así. Pero yo creo que no es así. Yo creo que, y sobre todo, se escribe por una vocación, porque te llama algo. Camus decía, que lo tengo aquí escrito, que un escritor guarda siempre una esperanza. Incluso, dice él, incluso si él, incluso si es reconocido, es decir, incluso si es famoso, el escritor guarda siempre una esperanza. Él dice también que escribir es como una especie de ascesis, no mística, pero sí que es verdad. Carmen Martín Gaite, la escritora española tan Sí, maravillosa, Premio Nacional de Literatura también,
esta mujer decía que escribir es penetrar en la realidad invisible. Y yo creo que es cierto. Lo que dice Camus, se asciende, es una especie de ascesis, se sale uno de la realidad. O sea, para contar la realidad, te tienes que salir de la realidad. Entras en otra dimensión cuando escribes. Y tienes, efectivamente, siempre tienes lo que dice Camus, una esperanza de que vas a llegar a algún lado. ¿Eh? O sea, que la esperanza siempre está ahí. Yo creo que se escribe por esa llamada, llamémoslo así, por esa especie de vocación. María Zambrano decía que escribimos para huir de la soledad. Puede tener también su punto de razón, porque escribimos para comunicarnos con más gente, para salir de ti mismo y comunicarte. Es una manera también de transmitir emociones. Yo creo que escribir es algo que pero bueno, yo pienso que mucha gente hace eso también sin escribir. El mismo lector, los lectores son, digamos, los que terminan una obra literaria. Un escritor escribe, pero hasta que un lector no ha leído ese libro, no termina la obra. Es decir, que un lector en realidad es un escritor, porque cuando tú lees un libro, estás haciendo una versión diferente a la que ha hecho el que ha escrito el libro, o la novela, o lo que Sí, sea. está sacando, digamos, cuando te describen un paisaje, el que lo describe lo está viendo en sus ojos, pero la Efectivamente, descripción que te hace la estás recreando tú en los tuyos, con lo cual nunca vas a ser efectivamente, exactamente igual y es tu propio universo el que estás invocando en la lectura del libro. efectivamente, Has efectivamente. hablado de María Zambrano. Hay otra María que tú le tienes mucho cariño, yo también, que es María Moliner. Efectivamente. María Eh, Moliner. desde María luego, Moliner, cuéntame un poco de tu obra porque a mí me parece fascinante. Yo siempre he pensado, y lo he publicado algunas veces, que la Real Academia Española de la Lengua le debe a María Moliner mucho, mucho. Y le debe, entre todos, entre otras cosas, un homenaje, aunque sea póstumo, un ujú, reconocimiento póstumo, un nombrarle académica de la lengua a título, yo qué sé, a título de concesión, me da igual. Pero ya. María Moliner, que no fue académica en su momento y lo merecía, ¿vale? Sí, 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 efectivamente. Pues efectivamente, yo precisamente por esa admiración mía a María Moliner, yo me dediqué durante una serie de años a Vale. recorrerme archivos, a hablar con gente que la conoció, a investigar sobre su vida. Y el resultado de esto ha sido mi biografía que se llama María Moliner, La luz de las palabras. Aquí la tenéis. Un trabajo mío que salió en el año 2012, creo, la primera edición y la segunda en el 2014. Y bueno, pues yo estoy muy contenta. Aquí, desde luego, poca biografía mía hay. Es todo, aquí me he centrado totalmente en María Moliner, en ella. Realmente, si queréis, os puedo leer un poco el por qué y para qué escribí yo, o sea, por qué, voy a leer un poquito, que es un poco la primera página de este libro, que dice, ¿por qué? No sé si modifico mucho con esta luz. ¿Por qué y para qué este acercamiento mío a María Moliner? Sí. La figura de María Moliner se convirtió desde el día en que supe de su autoría en solitario de un diccionario en una especie de imán por el que partículas de mi propia voluntad no dejaron de sentirse atraídas. Y no es que no hubiera yo utilizado el María Moliner, lo consultaba a menudo, pero siempre supuse que se trataba de una obra colectiva, que ese era el nombre ilustre, aunque desconocido por mí, escogido por un grupo de lingüistas para bautizar su obra. Pero cuando en cierta ocasión me llegó como un lejano murmullo de que acumulaba el trabajo de una sola mujer, todo mi afán se centró en averiguar las circunstancias personales de un ser tan excepcional, efectivamente, y eso hice. Me fui a, esta mujer era de Zaragoza, de un pueblo que se llama Paniza, yo me fui a Paniza, tuve la suerte de encontrarme con un bibliotecario, porque allí en Paniza hay una biblioteca que se llama, por supuesto, María Molina. Entonces allí tuve la suerte de encontrarme con Miguel Ángel Calatayud, me acuerdo de su nombre, un nombre muy, muy mañico también. Y entonces él me dijo, me empezó a dar señas suyas, me empezó a dar documentos. Precisamente yo aparecí ahí en el año 2000. O sea, que ahí empezó mi inquietud por María Moliner. En esa época no había nada escrito sobre ella. Luego sí han ido surgiendo muchas publicaciones, una de ellas la mía. Pero en ese momento no había nada escrito sobre ella. Y la verdad es que Miguel Ángel Calatayud me dio su partida de nacimiento y me dio una serie de recortes y de revistas, porque en el año 2000 se cumplía el centenario de su nacimiento.
porque ella nació en el año 1900. Ella nació con el siglo. Ella siempre dice que nació en el año cero, porque nació en el año 1000. Ella decía, jocosamente decía eso. Entonces, bueno, yo empecé a deambular por la vida de María justamente 100 años después de que ella naciera, ¿eh? Y de ahí en adelante, de ahí empecé a visitar archivos en Madrid, en diferentes sitios, empecé a contactar con su hija, que en este momento ya no han muerto sus dos hijos. Cuando yo hacía esta biografía, tuve la suerte de hablar con los dos hijos que le quedaban. Ella tuvo 4 hijos. Carmina, que era la hija pequeña, la que nació en Valencia. Ella fue mi confidente durante mucho tiempo, me prestó las fotografías que salen en este libro, me habló muchísimo de su madre y también hablé con Fernando, que es otro hijo que también ha muerto ya. Y ya me he enterado recientemente que Carmina también ha muerto, ha fallecido, y también Fernando salió en prensa porque era un arquitecto renombrado y salió su obituario, salió en prensa. Eso. Y bueno, pues ya digo que ha sido, para mí ha sido un honor y una satisfacción grandísima este conocimiento sobre María Moliner, que por cierto tengo aquí el Diccionario de Uso del Español, que es su obra cumbre, 2 tomos como este. Eso no es la primera edición, no es la primera edición, que también la tengo arriba, la primera edición. Sí, La compré también en la Cuesta de Moyano, concretamente, esa primera edición suya, pero esto es otra edición posterior, en 2 tomos como este. Y bueno, pues como dice García Márquez, que lo dice de una manera García Márquez dice sobre María Moliner, de su diccionario: este estudio profundo sobre no, perdón, eh, hizo una proeza con muy pocas precedentes, dice García Márquez. Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua española. Gabriel García Márquez. Eso lo sí, dice. porque no solamente describe cada término, sino describe también cómo se usa o cómo se puede utilizar Efectivamente, cada término. Por eso, claro, es que el su uso de diccionario, la lengua española, el uso. Es decir, que no es un simple diccionario que explique mesa, artículo no sé qué con 4 patas que se usa para... No, no, no. Mesa, mesa la puedes emplear, esta palabra la puedes emplear. Hacía una ficha de cada término y efectivamente, describía todo eso. Es un trabajo recopilatorio impagable. Por eso digo que sí, la RAE le debe mucho a María Moliner. Y me gustaría de muchísimo. aquí hacer una llamada a los señores académicos para que tengan a bien pensar en la posibilidad de hacer un homenaje a esta mujer extraordinaria que era bibliotecaria, me acuerdo, en la Sí, República, y era una persona efectivamente, que sí, sí, sí. llevaba la cultura, los libros a cualquier parte del mundo. Ella solita iba con sus... y Eh, exhortaba a la gente a abrir bibliotecas públicas en los mm. pueblos. O sea, que le Bueno, debemos mucho, le debemos muchísimo, mucho más de un diccionario, muchísimo, pero así son las cosas. Este libro que lo adquirí precisamente en la Feria de Paracuellos, la verdad es que me ha sido, vamos, muy, muy, muy práctico. Me ha abierto muchísimo los ojos porque me pasaba un poco como a ti. No sabía la dimensión, el verdadero alcance del María Moliner. Yo pensaba que era una obra de una editorial, que era fulano Moliner y que había hecho un diccionario de la editorial, ¿no? No es Pasa. Venga, va a coger el Pasacalpe y lo vamos a... No, 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 no. El María Moliner, no, el María Moliner es una obra de Doña María Moliner. efectivamente, Y efectivamente. además que vivía en un pueblo que estaba muy cerquita de Fuendetodos, lo pone en Sí, efectivamente, el de pueblo de Goya. Eugenio, es un tal Francisco de Goya, bueno, un chico que Eh, pintaba, pasaba por allí y pintaba, así. Hacía fotos con pincel, muy graciosísimo. Bueno, se dice que mucha gente escribe para entretener y otras escriben para adoctrinar. Yo no sé si estás de acuerdo con esto, pero a mí me consta que tú lo escribes para adoctrinar. No, eso nunca. Yo creo que eso sería un sacrilegio. Yo creo que sería el sacrilegio de una escritora, escribir para eso. No quiero ni repetirlo. No, no, para nada. Se escribe para transmitir emociones. Yo que diría eso. Y ya está. Si de paso, digamos, se llega a alguna enseñanza, bueno, pues, pero vamos, que lo más importante es transmitir emociones. Para mí sería eso y abundando un poco en lo que decías antes, a mí me encantó Ángel, porque tú me entrevistaste en la feria esa de Paracuellos, Sí, hiciste una especie de acrónimo que me encantó, porque tú eres una persona muy creativa, eres escritor y eres muy creativo, y todavía lo recuerdo, fue estupendo la entrevista que me hiciste
con cada una de las palabras, bueno, fue muy bonito y eso fue obra tuya y yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿eh? El acrónimo que hiciste de María Moliner. Pero sí, no, 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 se escribe sobre todo para compartir emociones con otras personas, con los lectores, con las personas que se acerquen a tu libro y lo abran y quieran convivir, o sea, que quieran comunicarse contigo de esa manera. Ujú. Es verdad, no lo recordaba. Recuerdo que puse María Moliner en vertical y fui añadiendo Efectivamente. a cada letra fue añadiéndole algo para Sí, que sí, todo. Y María, o sea, todas las primeras sí, letras de su nombre, sí, dijiste algo sobre ellas de una sí, manera muy sobre todo, sí, creativa. sí, A mí me María, encantó. sí, 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 Y así vertebraste la entrevista de esa manera. eso. Me acuerdo perfectamente, me Sí, acuerdo. en Y un es una. pabellón que organizaron, la organización había dispuesto allí, en un pabellón especial Sí, para hablar al público y conferencias y charlas y exacto. y ese tipo de cosas. Bueno, la lectura perjudica gravemente ¿qué? Pues la ignorancia, ¿no? Digo yo. Totalmente, totalmente, totalmente. Por eso se quejaba nuestro amigo, el creador de Tom Sawyer, se quejaba de que quien no sabe leer exactamente igual a quien sabiendo leer no quiere hacerlo. Tienen Claro. las mismas ventajas. ¿Qué propuesta haces tú en tus presentaciones? Cuando haces la presentación, en las presentaciones que has hecho, ¿qué propuestas haces? Bueno, yo en las presentaciones de mis novelas, yo intento, pues un poco explicarles un poco cuál ha sido la génesis, por qué ha nacido, por qué ha nacido la novela, de qué manera ha surgido. Y luego, bueno, pues intentar un poco hablar sin destripar, hablar de los personajes y hablar un poco sobre el oficio de escribir, sobre el oficio de la escritura. Eso es un poco lo que intento hacer en mis novelas. Mm, Tengo aquí algunas de mis novelas, aparte de esta del último tren, que es la última, el último tren es la última. La primera la tengo aquí. La primera se llama Madrid Blues. La primera fue una novela, bueno, yo en mis novelas, una cosa que hago siempre es tener un trasfondo, digamos, histórico o sociológico. En esta Madrid Blues lo que hablo es de ese, digamos, de esa éxodo, digamos así, del pueblo a la ciudad que tuvo lugar en los años 50 y 60 en ah, sí, España. sí, 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 ¿Eh? sí. O sea, entonces todas estas, y yo Madrid Blues, porque todos estos andaluces y castellanos que venían con sus coplas, con esas coplas andaluzas tan bonitas que eran como de nostalgia. Y luego también cuando se iban a Alemania, ¿no? Que también las llevaban consigo, Ah, estas de Antonio Molina o de todos estos, de estas coplas tan bonitas, ¿no? De Lola Flores. Entonces, Madrid Blues, la extranjera, habla un poco de eso. Hay también unos personajes, no voy a hablar de ellos porque ya... esa es mi primera novela. La segunda novela, mi segunda es Y no estar locos. Y aquí hablo también de otro éxodo hacia el extranjero, sobre todo a Inglaterra, porque yo en Inglaterra, cuando estuve, vi que había muchos gallegos, que la mayoría de los cocineros y de los camareros eran gallegos. Entonces yo aquí en esta novela también plasmo todo eso, con otros personajes reales, y saco además en esta novela a una persona que fue muy importante en la transición española, fue Carmen Díaz de Rivera. Carmen Díaz de Rivera, que fue la delegada de prensa de Suárez, que era una mujer muy culta y que sabía muchos idiomas. Y bueno, no quiero, estoy extendiendo no, demasiado, Ángel, no quiero, es que quería este, un poco este explicar un espacio poco es que tuyo, por supuesto. Fíjate que Londres, que me trae muchísimos recuerdos también, hay una feria del libro que ahora hay una feria, sé porque en abril hay ferias del libro en todo el mundo y en Londres, que tienen a Shakespeare prácticamente al lado, ¿verdad? sí, Pues lo celebran por todo lo alto. Y hay muchas editoriales españolas que van a la Feria de Londres con sus libros sí, para español, ¿eh? Con sus libros en castellano. O sea sí, que sí, es sí, sí, también claro, claro. sí, 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 se sigue haciendo, sí. Y, y bueno, yo tengo allí un libro este año en la Feria de Londres que se llama La verdad de la leyenda. Ah, Siempre hay algo de verdad de la leyenda, siempre hay ah, algo de leyenda en la verdad. ajá, Bueno, pues La efectivamente. verdad de la leyenda estará en la Feria de Londres porque lo lleva la editorial Diwan, que Ajá, está, que tiene su stand y que va todos ajá. los años, hasta donde yo sé, va todos los años a la Feria del Libro de Londres. O sea Ah, que es qué bien. interesantísimo esto. Los lectores.
¿Cómo pueden acceder a tu trabajo literario? A ver, yo estoy enamorado de María Moliner, quiero comprar tu libro, ¿cómo lo hago? Pues mira, te cuento, de María Moliner se está terminando ya la segunda edición y los libros que quedan de la segunda edición prácticamente los tengo yo. Entonces, yo voy a dar mi correo electrónico, mi email, que es muy facilito, porque yo me llamo Hortensia Búa Martín. Pues mi email es hbuamartin@gmail.com. Entonces, toda la gente que me quiera pedir el libro, yo encantadísima, yo recibo pagos a través de Bizum y se lo puedo mandar. De todas maneras, está en algunas librerías. Está, por ejemplo, en la librería Taiga, que hay, Ujú. esta librería está en Sí, Madrid y en en la Toledo. Vega de Toledo también. Y luego después también está en otra librería que se llama Quevedo, que está en Alcobendas, y en otra librería que se llama El Galeón, que también está en Alcobendas. Creo que les queda algunos, pero el resto, porque ya digo que es que quedan muy poquitos de esta segunda De edición. la segunda Va a edición. haber una tercera edición que se va a poder, va a ser mucho mejor la distribución, ¿eh? Pero esta. Y luego, de la última novela, esta la podéis comprar en cualquier librería, la podéis pedir y os la traen. Y la podéis comprar por internet. Por internet, por Amazon, podéis contactar, podéis comprarla en tapa blanda o con solapa, que es esta, o sin solapa. Amazon creo que la vende sin solapa. Sí, Amazon lo Y que publica lo hace siempre sin solapa, sí, pero también se puede a pero través de internet. lo que tiene el almacén de la distribuidora sí va con Claro, solapa. pero Eso es. también se puede acceder, yo conozco a gente que a través de internet la ha comprado con solapa, Sí, ¿eh? porque es Porque la como la hay en distribuidora librerías, quien la se vende, puede no comprar Amazon. en cualquier librería, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, Estamos en hablando del cualquier. último tren, El último tren, efectivamente. con Esta la Arthur pueden conseguir Kimball. en cualquier librería o por internet, efectivamente. Perfecto. Y bueno, luego acceder a pues por ejemplo, si yo tengo Twitter, bueno, Twitter que no se llama Twitter, que se llama Ex, X. Yo tengo ex, un X, ex. Elon Musk es así de misterioso. Elon Musk, que es el dueño ahora del X. Mi, mi, mi Twitter o mi X es arroba M Moliner _vida. Entonces ahí podéis ver, están colgados muchos de mis conferencias, muchos de mis escritos, e incluso yo me he metido ahora hace poco en Google, en el buscador Google, y pones María Moliner, la luz de las palabras, y ahí podéis ver todas las presentaciones que he hecho en todos los sitios, y las podéis pinchar y las podéis escuchar. Pero luego ya os digo que adquirir el libro, como ya está casi agotada la segunda edición, ya digo que si a alguien le A interesa, través de tu correo, sí. me lo Vamos a tendría que pedir repetirlo. a mi correo o a Es esas librerías que he dicho, ¿vale? hbuamartin@gmail.com. Gmail.com, muy bien. Me lo he aprendido bien. Digo Gmail para que la gente no confunda la Sí, E. sí, A veces pones Gmail y ponen la E. No, no, ya, Gmail. es gmail.com. Sí, hay que hablar en No, español, hay que decir, efectivamente. nada. Entonces, y para terminar, Hortensia, ¿por qué es tan importante leer? Bueno, yo creo que, bueno, lo que hemos dicho antes, efectivamente, leyendo se abren otros mundos. María Molines decía, hay que sumarse por esa ventana, hay que sumarse al mundo por esa ventana maravillosa de los libros. ¿Eh? Hay que asomarse al mundo por esa ventana, porque los libros son una ventana al mundo, porque los libros te hacen viajar, pero no solamente viajar al presente, sino viajar al pasado. Leemos, por ejemplo, yo que sé, a cualquier autor del pasado, a Cervantes, o yo que sé, a Dostoyevsky, o a a Flaubert, y nos estamos metiendo en otro contexto histórico, estamos viviendo, estamos comunicando con otras épocas. Y bueno, y luego si lees ciencia ficción, te estás comunicando con un futuro incierto que como en la época de Julio Verne se cumplieron muchas de sus predicciones, ¿no? O sea, leer es una aventura. Yo diría que leer es meterse en una aventura. O sea, si eres aventurero, tienes que leer. Es importantísimo leer. Si vas a hacer un viaje, es muy importante que te documentes antes de hacer ese viaje. Si no, va a ser un viaje un poco plano. Es bueno leer, si vas a Londres, por ejemplo, como tú has dicho, pues tienes que leer cosas de Londres, tienes que leer cosas de Inglaterra, porque cuando veas allí la realidad, se te van a abrir otras nuevas puertas, otros nuevos horizontes, ¿no? O sea que leer para mí es vital. Leer, digamos, sería un poco el alimento del alma, diría yo. Igual que el alimento del cuerpo serían las cosas, las frutas, verduras, etcétera, minerales, tal. El alimento anímico sería la lectura, yo creo. Eso sería un poco la, la- la- la-
Bien, pues hasta aquí la aventura de leer, que como nos ha dicho hoy nuestra protagonista Hortensia Búa Martín, consiste básicamente en alimentar nuestras almas. Ujú. Amigos oyentes, está muy bien que nos escuchen, pero ahora por favor lean. Por Muy bien. ejemplo, El último tren. Pues muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me has dado con esta ventana que me has abierto para que yo me comunique con las personas que tengan a bien escucharnos. O sea que muchísimas gracias también a todos los que tengan a bien escucharnos. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias a ti. Un saludo. Ujú. Hablaremos para tu próxima hora. De acuerdo, De acuerdo. muchísimas gracias, Hasta Ángel. luego. Buenos Venga, días, adiós, buenas hasta tardes luego, y adiós. sean felices.